Saludos y bendiciones para todos. Sean bienvenidos a este espacio informativo de alternativas para adaptaciones curriculares. En esta ocasión, los maestrantes del grupo 3, Darly Cuello, Emailin Aquino, Giovanni Puello, Evelyn Tejeda, Diomari Brito, Clara Brazován y Aurelina Tibrey, estaremos compartiendo con ustedes acerca del tema de los contenidos y las estrategias. Quien les habla, Darly Cuello, estará compartiendo en primer momento los contenidos que algunos alumnos llegan a aprender. Los contenidos son muy importantes. Aquí tengo una estrategia de pirámide que la propone Schum en 1994. En la parte inferior o en la base están representados los contenidos que todos los estudiantes tienen que aprender. En la parte intermedia de la pirámide están representados solamente algunos contenidos que los estudiantes deberían aprender. En esta parte intermedia, solo algunos llegan a aprender estos contenidos. Ya en la parte superior están representados los contenidos más complejos. Aquí solo algunos estudiantes llegan a aprender estos contenidos. Hay algo que debemos de tomar muy en cuenta y es que todos los estudiantes son capaces de aprender, pero no todos pueden hacerlo con las mismas estrategias ni en el mismo ritmo, así es que si vamos a utilizar este modelo de pirámide y más en los centros que utilizan grados multinivel, debemos de tener pendiente algunas consideraciones. Estas consideraciones pueden ser también determinadas como precauciones antes de aplicar este modelo de pirámide. La primera es que todos los alumnos deben de tener la oportunidad de obtener la misma información. No podemos etiquetar a los estudiantes ni ponerlo en ningún grado de la pirámide, que ya es la segunda precaución. Los alumnos no deben estar asignados a un nivel específico de la pirámide. Como decía anteriormente, todos tienen que tener las mismas oportunidades de aprender y obtener la información. Y ya que cada quien entonces la aprenda en el ritmo que la aprenda. Las actividades en todos los niveles deben ser estimulantes, motivadoras, divertidas y creativas para todos los estudiantes. Pasamos al subtema de la metodología. Vamos a estar compartiendo con ustedes, o aquí podemos encontrar dentro de lo que es la metodología que podemos utilizar para impartir estos contenidos, están las estrategias, las tareas, técnicas didácticas y los materiales. Vamos a estar compartiendo con ustedes cada uno de estos temas. Dentro de las estrategias, vamos a hablar acerca de los grupos de aprendizajes cooperativo, centros de interés, proyectos, resolución de problemas y los contratos. Yo voy a estar abordando acerca de la estrategia de grupos de aprendizajes cooperativos. Si utilizamos esta estrategia, podremos lograr incorporar alumnos de diversos niveles y habilidades dentro de una misma aula. Como decía ahorita, estas técnicas son básicamente para grados que son multinivel o que están varios estudiantes con diferentes edades, diferentes grados en una misma aula. También, si aplicamos los grupos de aprendizaje cooperativo, los alumnos se adiestran en la colaboración con sus pares. No importa que esté un grado más que otro, si lo ponemos juntos, pueden obtener más aprendizaje. Estos grupos lo podemos formar de 3 a 5 estudiantes. Deben de ser seleccionados intencionalmente para el logro de estos aprendizajes. No podemos dejar que ellos mismos se junten en grupos, sino que el docente debe tomar el control de dirigir estos grupos para hacerlo de una manera que ellos puedan obtener más aprendizaje.
El docente debe observar activamente el proceso de construcción de contenidos. No podemos descuidar a ningún estudiante. Todos los estudiantes deben de estar involucrados, cumpliendo con su rol, para que cada uno pueda obtener los aprendizajes que queremos que ellos obtengan. También este tipo de estrategia puede promover relaciones positivas entre cada uno de los compañeros y los alumnos pueden aprender tanto uno de otros como de sus docentes, como también del mismo entorno. Estas son algunas ventajas que tiene esta estrategia, grupo de aprendizaje cooperativo. A continuación les dejo con mi compañera Emailin Aquino, que estará hablando acerca de algunas ventajas de estos grupos de aprendizaje. Muy buenos días, bendiciones. Mi nombre es Emailin Aquino y estaré continuando con el tema expuesto por mi compañera Darly, que son los grupos de aprendizajes cooperativos, y abordaremos sobre los centros de interés. Las principales ventajas de los grupos de aprendizajes cooperativos se centran en que es un enfoque que promueve la interacción entre alumnos al entregarlo a un ambiente de trabajo en el que confrontan sus distintos puntos de vista, generando conflictos sociocognitivos que deberán ser resueltos por cada miembro asimilando perspectivas diferentes a las suyas. También la interacción significa una mayor riqueza de experiencias educativas y, sobre todo, los grupos de aprendizajes cooperativos potencian el desarrollo fundamental de la expresión verbal, de la capacidad de expresión verbal. A través de estos grupos de aprendizaje cooperativo, con las relaciones interpersonales, se busca que los estudiantes adquieran mayor capacidad de expresión verbal y mayor riqueza en las experiencias educativas. Según nos dice este autor en el 1999, son muchas las investigaciones que ponen de manifiesto que el aprendizaje cooperativo es una de las claves en la que se asientan las aulas inclusivas. Escuchen bien, los grupos de aprendizaje cooperativo son una de las tantas claves en la que se asientan principalmente las aulas inclusivas, al permitir la acomodación, adaptación de alumnos con diferentes niveles y habilidades, aportando cada uno de esos alumnos su talento, destreza o conocimiento para lograr el éxito del grupo, a la vez de que el que participa mejora y aprende habilidades que no se le daban bien. O sea, que estos grupos de apoyo cooperativo buscan esa interacción entre los alumnos para que ellos adquieran mejores riquezas educativas y mejoren en sus habilidades. También tenemos lo que son los centros de interés, que son colecciones de materiales confeccionados para un objetivo específico, donde los alumnos pueden trabajar con los diferentes recursos que allí se encuentran para desarrollar, crear o realizar una tarea según su propio ritmo de trabajo. Los centros de interés constituyen una buena estrategia para aprender las necesidades de apoyo de alumnos específicas, mientras el resto del grupo trabaja de manera autónoma. Tenemos también tipos de centros de interés y son los siguientes: centros de interés estructurados. En esto vemos tareas específicas asignadas por el profesor, temporalización de las actividades, criterios de evaluación establecidos, actividades multinivel para la concesión de cada objetivo. Cada alumno trabaja en la tarea asignada, pero a su ritmo y según el nivel de desarrollo que pueda conseguir sus necesidades. O sea, que en los centros de interés estructurados no se busca presionar a los estudiantes, sino que ellos traten de trabajar según su propio ritmo de trabajo. También tenemos los centros de interés exploratorios, que en estos una gran variedad de los materiales son proporcionados por el profesor y el alumno elige qué quiere hacer con los materiales y él mismo selecciona sus tareas. También tenemos unos puntos a tener en cuenta para la práctica de estos centros de interés, que son los siguientes: la distribución del espacio de las aulas. Cada centro de interés debe estar separado del otro para no confundir materiales de uno con materiales de los otros. Etiquetar los materiales según esos propios criterios y establecer reglas sobre la utilización de los materiales. Aquí vemos en pantalla una plantilla para la planificación de un centro de interés. Vemos sus diferentes puntos, que son
centro de interés, o sea, el tema de ese centro de interés, los objetivos, los contenidos, descripción del grupo, actividades, materiales o recursos que vamos a utilizar en ese centro de interés, localización, o sea, en qué lugar del aula se encuentra ese centro de interés, evaluación y reflexión por parte del profesor. Es cuanto, continuamos con mi compañera. Buenas, mi nombre es Joanny y le voy a estar hablando acerca de lo que son los proyectos. Los proyectos son estudios a profundidad en lo que los alumnos exploran e investigan un tema concreto. Los tipos de proyectos son estructurados, en lo que el objetivo y las directrices ya están pautadas por el docente y el estudiante solamente debe seguir las pautas. El proyecto es relacionado con un tema. En este los alumnos eligen un tema que resulte de motivación e interés para ellos y realizan una tarea para demostrar qué han aprendido. Los proyectos abiertos tienen poca directriz por el profesor y están poco estructurados y abiertos. El profesor va a dar una pauta, pero lo va a dejar abierto a la creatividad e iniciativa de los alumnos. Los pasos para realizar un proyecto. Primero es que debo elegir mi tema. Luego voy a desarrollar un plan de trabajo que incluya cuáles son mis objetivos, en qué tiempo yo voy a realizar mi proyecto, distribución de tareas si voy a trabajar en equipo, reunir las ideas del proyecto, elaborar un listado de los recursos que tengo, qué me hace falta, con qué voy a trabajar, decidir cómo voy a presentar mi proyecto, si voy a hacer un mural, si voy a hacer un diagrama o un lanzamiento, una exposición, todo eso. Puesta en práctica el plan de trabajo, realizar un proyecto y por último hacer mi presentación de mi proyecto. Muy buenos días, mi nombre es Evelyn Tejeda y estaré compartiendo con ustedes el tema los contratos que los alumnos y profesores pueden diseñar para llevar a cabo su compromiso educativo. ¿Qué son los contratos? Son acuerdos que se establecen entre el alumno y el profesor sobre qué tarea se va a realizar, el nivel de desarrollo de la misma y el grado de compromiso entre ambos. Ahora, ¿qué le permiten los contratos al estudiante? Le permiten clarificar sus expectativas, usar sus inteligencias múltiples, asumir la responsabilidad en su propio aprendizaje y le permiten aprender a gestionar el tiempo y la tarea con la que se ha comprometido. Aquí tenemos dos ejemplos de contrato. El primer ejemplo podemos ver el nombre del estudiante, también lleva tema de estudio. Estoy de acuerdo en realizar la siguiente actividad, o sea, qué actividad va a llevar a cabo, ahí va el nombre. ¿Por qué está de acuerdo? Debe poner dos respuestas. Mi plan de trabajo va a ser, o sea, cómo él va a llevar a cabo ese trabajo. Y por último, lleva la fecha y la firma del estudiante. Tenemos un segundo ejemplo de contrato llamado contrato por punto, el cual está compuesto por actividades comunes y opcionales, donde cada una tendrá un puntaje que el estudiante obtendrá dependiendo de su desarrollo. En esta parte el docente plasma lo que desea que el estudiante realice, o sea, la actividad, y debe ponerle un puntaje a cada actividad, 5 puntos, 10 puntos, el valor de la misma. Luego el estudiante ya en esta parte, con todo lo que voy a hacer tendré, o sea, cuántos puntos él entiende que va a obtener. Firma del alumno y por último va a la firma del docente. Las tareas. ¿Qué son las tareas? Son actividades que se llevan a cabo con el propósito de que los estudiantes alcancen el logro formativo. A través de ella, los alumnos pueden interaccionar con la información, pueden explorar las ideas y los nuevos conocimientos y construyen aprendizaje que están basados en los conocimientos que él posee y en la experiencia previa, ya sea del docente o de sus compañeros.
Es en esta parte donde el docente debe evaluar el tipo de estudiante que posee, o sea, la diversidad. Y dependiendo de la misma, entonces debe llevar a cabo diferentes métodos de enseñanza. Es aquí donde caen las adaptaciones curriculares, que son estrategias educativas para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en alumnos con necesidades educativas específicas. Ahora, las adaptaciones curriculares tienen 3 niveles de ajuste según la intensidad. Aquí podemos ver estos 3 niveles y la intensidad de cada uno. El primero es adecuación o apoyo para realizar las tareas comunes, selección de elementos o realización parcial de la tarea general. Y por último, aquí podemos ver la intensidad más fuerte, que en esta parte serán tareas específicas diseñadas para un alumno con necesidad educativa específica relacionada con las tareas generales del aula. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Ahora lo dejo con mi compañera Diomaris Brito. Hola, mi nombre es Diomari Brito y yo le voy a estar hablando de lo que es la ejemplificación de las tareas. La ejemplificación de las tareas no es más que, como su nombre lo dice, irle mostrando las tareas a los estudiantes con ejemplo. Ejemplo de ejemplificación de tarea. Nombre, fecha, tema, las aves. Entonces, si yo le voy a poner esta tarea a unos niños, tengo que ponerle ¿por qué vuelan las aves? Y yo tengo que irle haciendo preguntas y poniéndole ejemplo. ¿Para qué vuelan las aves? ¿Dónde viven las aves? ¿Qué utilizan las aves para desplazarse? ¿Para qué el ser humano utiliza las aves? Detallándosela de tal manera que todos los estudiantes puedan entenderla. Técnicas didácticas. ¿Qué son técnicas didácticas? Son estrategias. Didáctica es un conjunto de procedimiento apoyado en la técnica de enseñanza que tiene por objetivo alcanzar los aprendizajes. La técnica didáctica deben ser usadas al inicio de la clase, deben ser motivadoras para todos los alumnos, bloqueadora de distracción, o sea, que la clase sea tan entretenida que el niño no pueda distraerse con algo que pase fuera del aula por el pasillo. Deben de estar basadas en las clases anteriores, deben ser como lluvia de ideas, o sea, de clases anteriores, cuestión que ya el estudiante tenga un conocimiento previo. Así podrían entender las actividades, entenderla como actividades de tiempo libre. No deben ser percibidas por el estudiante como si fueran una tarea extra o un castigo. Su finalidad debe ser didáctica. Son muy buenos recursos para cuando un maestro está trabajando con un grupo, por ejemplo, y ya tiene otro grupo que ha terminado, pues le pone, usa estas técnicas, entonces así siempre va a tener el grupo trabajando y tranquilo. Las técnicas didácticas pueden ser los organizadores gráficos, que es una representación visual de conocimiento que presenta información respecto importante de un tema. Por ejemplo, lluvia de ideas, mapa semántico, mapa conceptual, mapa mental. Entre ellos también está la metáfora, que sirve para demostrar la semejanza entre dos conceptos. Está el roleplay, que es lo que significa juego de roles e interpretación de un papel dentro del aprendizaje. Es la oportunidad para que el alumno pueda ponerse en el pie ajeno. Es decir, tú puedes usar esta estrategia en el aula, puedes poner los niños a que sean médicos, que sean bomberos, a ponerse a hacer diferentes profesiones dependiendo sus intereses. Buenos días, soy Clara Blasovanda Urencio y les voy a estar hablando sobre los materiales. ¿Qué son los materiales? Los materiales y recursos son una parte más del currículum y constituyen una herramienta para acceder a los contenidos de aprendizaje y adquirir las habilidades necesarias que se han especificado en los objetivos. Se clasifican en libros de textos, videos, cintas, dibujos, mapas, objetos. También tenemos
materiales tecnológicos como páginas web, recursos multimedia, simulaciones, versiones virtuales de materiales impresos, entre otros. Sabemos que en las aulas tenemos una diversidad de estudiantes y que tenemos estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, ¿cómo adaptar y presentar los materiales y recursos de aprendizaje a la diversidad que tenemos dentro de las aulas en los casos de estudiantes con necesidades educativas especiales? Bueno, existen 3 formas básicas de adaptar nuestros recursos de manera efectiva ante la diversidad que tenemos en el aula. Lo primero es proporcionar apoyo de manera directa. Esto es que otra persona le acompañe de manera individual, proporcionándole la ayuda necesaria. Para tales fines se pueden desarrollar las siguientes actividades: leer en voz alta, ajustar el ritmo de las tareas, brindar información previa al alumno, controlar la comprensión del alumno, enseñarle cómo y para qué usar los materiales, repetir la tarea si fuera necesario. Vamos a hacer un paréntesis para conversar un poquito sobre lo que es enseñar cómo y para qué usar los materiales. Sucede que muchas veces le enseñamos los contenidos a los estudiantes o las actividades, pero no les explicamos cómo y para qué los van a utilizar. Entonces se hace necesario que les expliquemos de qué manera ellos pueden emplear esos recursos en su diario vivir. Entonces pasamos al segundo paso, que es simplificar y comprender los materiales. En muchas ocasiones se hace necesario innovar los materiales que tenemos para que estos sean más accesibles al alumno, tomando en cuenta la diversidad, pues muchos materiales pudieran ser difíciles de manejar para algunos. Otra opción podría ser buscar u ofrecer materiales alternativos equivalentes al que queremos innovar. Bueno, sucede que en muchas ocasiones también tenemos estudiantes que tienen facilidad de adquirir algunos recursos y materiales, pero otros no. Y en estos casos en los que estamos a educación a distancia, justamente se hace un poco difícil que nosotros les exijamos a los estudiantes algunos materiales para realizar algunas actividades y que estos quizás no lo puedan conseguir, no sean asequibles a ellos. Entonces, dado esto, podemos realizar una diversidad de materiales y ofrecerles para que ellos puedan escoger los que sean más accesibles para ellos y que también sean de mejor manejo para ellos. Entonces, por último, pasamos al tercer paso, que es estrategias para el uso de materiales. La enseñanza a los alumnos del uso de los recursos y materiales está orientada a hacer que estos sean autónomos e independientes, capaces de construir su propio proceso de aprendizaje. Algunos alumnos poseen estas estrategias, pero otros necesitan del apoyo y acompañamiento de otras personas. Podemos distinguir 2 tipos fundamentales de estrategias asociadas a 2 de las disciplinas más importantes del currículum, que son la lectura colaborativa y la resolución de problemas. Como podemos observar en las imágenes, hay unos estudiantes, en la segunda imagen, por ejemplo, podemos observar que se están desarrollando de manera autónoma, no necesitan del acompañamiento de un adulto para poder adquirir el aprendizaje, pero podemos observar que en la tercera imagen sí, el niño necesita del acompañamiento de un adulto para poder utilizar el recurso o material que tiene en las manos. Entonces, el objetivo de nosotros ofrecerle materiales y recursos a los estudiantes es que estos puedan utilizarlo de manera autónoma, que ellos puedan desarrollarse por sí solos. Y justamente en estos procesos en los que estamos a educación a distancia, esto es de mucha relevancia. Bueno, pues para continuar, vamos a pasar con nuestra compañera Aurelina, que nos estará hablando de lo que es la lectura colaborativa y la resolución de problemas. Muchas gracias. Saludos a todos, mi nombre es Aurelina Tibrey y le estaré hablando de la lectura colaborativa a la resolución de problemas. La lectura colaborativa busca generar conocimientos previos y fomentar la capacidad de predicción sobre el tema, explicar el vocabulario más difícil, identificar la idea principal del texto, verificar qué preguntas pueden hacerse respecto a ese texto, o sea, busca la motivación de que el alumno se motive a saber, a pensar en qué va a aprender en ese texto,
que se interese por saber cuáles son las palabras que no conoce. Lo que se busca es la motivación del alumno en ese texto. También tenemos lo que es la resolución de problemas. Aquí leemos el problema completo, ya sea en voz alta o en silencio. Se identifica, se redondea, se marcan números, si es necesario, se vuelve a leer el problema. Y, o sea, es como cuestionarse, preguntarse a sí mismo, ¿qué yo debo hacer para resolver este problema? Ya lo decía el matemático Gottfried Harold, que la resolución del problema es lo que se hace cuando el alumno no sabe qué hacer. O sea, cuando yo me cuestiono, ¿qué voy a hacer yo para llegar a tal resultado? También aquí entonces tenemos que ver lo que es la evaluación. El proceso de evaluación y los instrumentos de evaluación pueden construir una barrera para algunos alumnos, y como esos alumnos que tenemos con necesidades educativas especiales. Y es que no existe una herramienta o instrumento de evaluación inclusiva, sino que el uso de uno u otro dependerá, como ya les dije, de las necesidades y demandas de cada alumno. Entonces, por eso es bueno tener en cuenta algunas cosas cuando uno vaya a evaluar. Y aquí tenemos lo que es el cuaderno de observación, muy importante. El docente puede confeccionarse su cuaderno de observación. Aquí le pongo un ejemplo, solamente tiene los enunciados de arriba. Y tiene, por ejemplo, aquí está el alumno, fecha, tarea y observación. Le poner el nombre de su alumno, en qué fecha y el tipo de tarea y lo que él observó en ese trabajo realizado por el alumno. Y así lleva ese control. También tenemos lo que es la lista de control. Estas pueden ser muy útiles para evaluar el funcionamiento del grupo. El grupo de trabajo puede permitir al docente identificar aspectos que quiere evaluar, ofrecer distintos niveles de cumplimiento del mismo, o sea, que el alumno cumpla, para determinar si está asimilando lo que el docente le está impartiendo. Y aquí él puede observar cuando haga ese instrumento, puede decir, bueno, todavía no ha adquirido tal conocimiento, o la mayor parte del tiempo se observa haciendo tal cosa. No solamente para hábito de estudio, esto puede confeccionarse también para habilidades sociales, cognitivas. Un ejemplo de esta lista aquí, mírenla aquí. Él dice un ejemplo, Juan Pérez, ¿permanece concentrado en la tarea? Nunca, a veces, casi siempre. Esto le permite al docente llevar ese control del trabajo que está haciendo el alumno para evaluar. También tenemos lo que son los cuestionarios. Los cuestionarios pueden ser especialmente útiles para evaluar el conocimiento, grado de comprensión, asimilación y desarrollo de la tarea de cada alumno, así como también para identificar aquellos conceptos en lo que no se está claro. Aquí el docente puede ver en qué él está débil, también en qué está fortalecido el alumno, o sea, dónde tiene que reforzarlo más. Esto pueden ser cerrado como test o respuestas específicas, y también pueden ser abiertos, o sea, que lleven a la reflexión, a que el alumno se exprese de lo que él entiende, un cuestionario abierto. Y también tenemos lo que son los portafolios. Un portafolio es la recopilación de los diferentes trabajos de un alumno sobre un tema o más tareas. Este debe incluir trabajo en grupo o individuales. También deben de constar de los objetivos a lo que responde ese portafolio. Una autoevaluación de la tarea realizada. Como que motiva, porque como que el alumno tiene que llevar una secuencia de los trabajos que está realizando. También él mismo ahí se va evaluando, se va autoevaluando. Si no está cumpliendo con las asignaciones que tiene que poner en ese portafolio, entonces ahí va analizando cuáles son sus debilidades o su fortaleza también, porque le permite ir haciendo una autoevaluación de él mismo, de cómo está haciendo su trabajo. Así que ya saben, espero que hayan comprendido aquí lo que el grupo número 3 le ha estado explicando con el tema lo que los alumnos deben aprender. Muchas gracias.